Dios les bendiga, bienvenido a día número 14 de la Biblia en un año. Vamos a estar considerando Marcos capítulo 16 y dando inicio al Evangelio de Lucas con los capítulos 1 y 2. Marcos 16 comienza con la historia de la resurrección, el descubrimiento por María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé que la tumba estaba vacía. Antes de seguir, debemos notar que María Magdalena fue una seguidora de Jesús luego de ser librada de 7 demonios. María, la madre de Jacobo, es la madre de Jesús. Jacobo en este instante es Jacobo el menor, medio hermano de Jesús y no uno de los apóstoles. Este Jacobo, también conocido como Santiago, es pensado ser el escritor de la epístola de Santiago, cual consideraremos más adelante. Salomé es la hermana de María, tía de Jesús. También es la madre de Juan y Santiago, los hijos, Juan y Jacobo, los hijos de Zebedeo. Observen el verso 7 donde el ángel les dice que le dijeran a los discípulos y a Pedro que Jesús iba delante de ellos a Galilea. Esto parece indicar que luego de la negación de Jesús por Pedro, Pedro se apartó de los discípulos por un tiempo. Dependiendo de la traducción que estén utilizando, puede que se haga una nota luego del verso 8 o que su Biblia solo contiene 8 versos para el capítulo 16 de Marcos. Los versos 9 al 20 parecen ser una añadidura al manuscrito original y es conocido como el final largo del libro de Marcos. Los versos 9 al 20 hablan acerca de la aparición de Jesús a María Magdalena, a unos discípulos en camino al campo, los cuales probablemente son los que van de camino a Emaú, y la gran comisión de los apóstoles y la ascensión. Aunque no sabemos necesariamente por qué este segmento fue añadido al libro, el segmento es consistente con los relatos de los otros evangelios y el libro de los Hechos. Como tal, tienen su lugar entre las escrituras. Así que felicidades en terminar el Evangelio de Marcos, cual es el segundo de los 27 libros del Nuevo Testamento. Ahora vamos a iniciar con el Evangelio según Lucas. Debemos notar primeramente que Lucas, al igual que Marcos, no fue discípulo de Jesús. Actualmente, Lucas fue compañero de ministerio de Pablo y médico por profesión. Su evangelio va mano en mano con el libro de los Hechos, siendo estos dos originalmente un solo libro. Lucas es griego y escribe su libro con atención a una audiencia gentil, aunque utiliza fielmente las escrituras del Antiguo Testamento para corroborar su relato de la vida de Jesús. Siendo educado, Lucas se tomó el reto de corroborar toda la información que escribe en su evangelio y nos ofrece uno de los libros más históricamente comprobados en toda la Biblia. Lucas 1 comienza con una dedicatoria, algo completamente único entre los 4 evangelios. No sabemos actualmente quién era Teófilo, pero su nombre significa literalmente amador de Dios. Lucas inicia su historia en el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. Los detalles que ofrece acerca del sacerdocio de Zacarías nos hacen entender que esto sucedió durante el mes de junio. Podemos notar en el anuncio del nacimiento de Juan que el niño sería nazareo devoto, semejante a Sansón, y algunos piensan el profeta Samuel. Es importante notar que el ángel quien le trae el anuncio a Zacarías es el ángel Gabriel, mensajero de Dios. Lucas nos ofrece el mayor detalle que tenemos en cuanto al nacimiento de Jesús. Comienza 6 meses luego del anuncio de Gabriel a Zacarías, o sea, en el mes de diciembre. Lucas nos menciona el anuncio de Gabriel a María, quien daría a luz a Jesús. María era prima de Elizabeth, encinta con Juan el Bautista. En su encuentro con Elizabeth, María recibe la primera doxología o adoración dedicatoria a Jesús por labios de Elizabeth. Al encontrarse con María, Juan saltó en el vientre de Elizabeth, dando testimonio de su oficio como profeta mesiánico. Luego, María entra en una doxología al igual dirigida por el Espíritu Santo. Noten el tiempo que estuvo María con Elizabeth, 3 meses. Es probable que María estuvo con Elizabeth hasta el parto de Juan. En el próximo segmento, Lucas discute la circuncisión de Juan y su dedicación en el templo. Aquí es donde se ponía su nombre y Elizabeth hace claro que se llamaría Juan y no Zacarías.
Zacarías, su padre, confirma el hecho luego del cual su lengua se suelta y puede hablar de nuevo, glorificando a Dios. Lucas incluye este hecho para formar el trasfondo de lo sucedido durante el tiempo del nacimiento de Jesús y confirma la intervención divina en la historia. Luego leemos la profecía de Zacarías acerca de Juan y su lugar en el narrativo del Mesías. Noten en el verso 80 que Juan estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación. Lucas 2 comienza con la breve historia del nacimiento de Jesús. Noten el uso que Lucas hace de los nombres de gobernantes y de ciudades. Recuerden que Lucas está demostrando mediante su escrito la veracidad de la historia de Jesús. Mientras seguimos leyendo este evangelio, notaremos que Lucas utiliza lujo de detalles para corroborar los eventos cual describe. El próximo segmento nos menciona el suceso de los pastores y la revelación de los ángeles en anunciar el nacimiento de Jesús. Noten que estos pastores aún velaban sus rebaños en el campo, algo que terminaba durante el tiempo de invierno. Si están siguiendo los detalles de Juan y María y Elizabeth, deben saber que Jesús nació durante el mes de septiembre o temprano en octubre. Noten al igual la reacción de María al recibir a los pastores y su testimonio en el verso 19. Igualmente, el verso 18 parece indicar que, contrario a lo que muchas veces pensamos, María y José no estaban solos en el pesebre. Cumplidos los 8 días, Jesús es presentado en el templo por María y José. De acuerdo a Levítico 12, verso 8, podemos entender que José y María, en el momento de la presentación de Jesús, eran de bajos recursos, ofreciendo un par de tórtolas o 2 palominos. Esto se había de ofrecer solo si no se podía ofrecer un cordero. Estando en el templo para la dedicatoria, un anciano llamado Simeón bendice al niño, reconociendo que Jesús era el cumplimiento de una promesa por el Espíritu Santo de que no vería la muerte sin antes conocer al Salvador. Noten, semejante al verso 19, el verso 33, que José y María se maravillaban de lo que se decía acerca de Jesús. En las palabras dirigidas a María, Simeón le predice el dolor que había de sufrir en la muerte de Jesús. Pueden ver eso en el verso 35. Lucas relata al igual la bendición de Jesús por la profetisa Ana, quien era una anciana, y según podemos entender, esta anciana tenía más de 100 años de edad. Luego de su tiempo en el templo, regresan a Nazaret, donde Jesús crece como niño. El capítulo termina con la historia de Jesús perdiéndose en el templo en lo que sería su primera visita al templo como adolescente. Era costumbre que los ciudadanos de una ciudad viajaran juntos por motivos de seguridad durante las fiestas en el templo. No obstante, dentro de un día pudieron fijar que Jesús se había quedado en Jerusalén. Recuerden que era bastante común que padres dejaran a sus hijos en el templo y los sacerdotes acostumbraban a adiestrarlos en la ley. Pueden recordar la historia de Samuel. María y José hallan a Jesús en el templo, pero se lo llevan de regreso a Nazaret. Lucas nos dice en el verso 51 que Jesús estaba entonces sujeto a ellos y nos dice de nuevo que María guardaba todas estas cosas en su corazón. Sus repetidas referencias a María, la madre de Jesús, nos indica la posibilidad de que Lucas haya corroborado su historia personalmente con ella. Eso ha sido el día número 14. Nos veremos mañana por esta misma parte.